Resulta que acabo de llamar por teléfono a la clínica donde me iba a hacer la cirugía de los ojos para no tener que usar más lentes o espejuelos, como se dicen en Cuba. Y acabo de llamar y cancelar. La cirugía estaba programada de aquí a 4 días, el próximo viernes. Hoy es martes. Y me arrepentí. Ya no me voy a operar. Voy a seguir usando lentes. Resulta que recibí con antelación el formulario de consentimiento para que el paciente firme y esté de acuerdo con los términos y condiciones de la operación, asumiendo los riesgos que puede suceder en cualquier tipo de operación, etcétera, etcétera. Y basado en eso me arrepentí. Ya no me voy a operar de los ojos, creo que no es algo por lo que yo quiero pasar. ¿Qué volá, mi gente linda de YouTube? Bienvenidos a otro video en tu canal, ¿Qué volá haceré? El día de hoy te voy a contar las cosas que nadie te dice acerca de la cirugía LASIK para operarte los ojos de miopía, astigmatismo, hipermetropía, cualquier de estas afecciones que puedes tener en tus ojos, que se opera hoy en día con la cirugía LASIK, una cirugía que dura muy poco tiempo, unos 15-20 minutos cuando más, algo que muchas personas hoy en día se hacen, muchas personas, si buscas en internet, muchas personas te van a hablar de cómo fue su experiencia, su proceso en la operación de LASIK, pero yo te voy a contar hoy la parte negativa, te voy a contar por qué decidí no hacerme la cirugía después que ya la tenía agendada, te voy a contar los costos, los precios de este tipo de cirugía, qué tipos de cirugías son las que se hacen acá en Canadá, con sus respectivos precios y las desventajas o los riesgos adicionales que puede tener esta cirugía. Y a la misma vez te voy a contar los efectos adversos que puedes tener una vez que te operes a corto y a largo plazo y lo que me hizo decidirme por no operarme definitivamente. Yo en realidad no tengo una prescripción muy alta en cuanto a las medidas que estoy usando actualmente. Creo que tengo 0,75 en cada ojo de miopía, que es principalmente lo que... menos 0,75, que es principalmente lo que... la deficiencia que tengo, que de lejos me cuesta un poquito más, pero no es mucho, es 0,75. Llevo usando gafas o lentes o espejuelos, como le dicen en Cuba, desde el 2015 o 2016 aproximadamente, no recuerdo bien con exactitud, pero sí sé que es desde el 2015 o 2016, aproximadamente unos 9 años. Todo empezó, nunca en mi vida cuando era niño ni cuando era adolescente tuve que usar espejuelos o lentes. Ya estaba trabajando en una empresa y vinieron a hacer exámenes visuales para los empleados de esta empresa, para ver quién necesitaba lentes, quién no. Me hice el examen y salió que tenía menos 0,25 y a partir de ahí empecé a usar lentes. Luego ha ido creciendo, yo digo que paulatinamente ha ido creciendo bastante lento, porque de 0,25 me aumentó a 0,50 y actualmente tengo 0,75 en un periodo de tiempo de 9 años, casi 10 años, entonces creo que no ha aumentado mucho, pero desde ese entonces, hace 9 años, siempre he usado lentes, todo el tiempo. Yo lo uso para trabajar en la computadora, que es lo que más hago, y para mi día cotidiano todo el tiempo estoy con lentes, porque mi principal deficiencia es que de lejos no veo bien, entonces lo uso para conducir, lo uso para todo en mi vida uso lentes desde ese entonces hacia acá, más nunca me los he quitado. Pero no es menos cierto que no usar lentes es mejor, ¿no? En cuanto a comodidad, en cuanto a todas las cosas que haces en tu día a día, tener un accesorio extra en tu rostro es un poquito más incómodo. No digo que sea la gran cosa, una vez que te adaptas, pues ya, yo uso lentes hace 9 años y tampoco es que era tan incómodo, pero desde un tiempo hacia acá empecé a cuestionarme si debería hacerme la cirugía, si no debería hacerme la cirugía,
si debería dejar de usar los lentes y estar mucho más cómodo sin lentes, que al final en algunas actividades yo no uso los lentes y por supuesto me siento mucho más cómodo, aunque con los lentes definitivamente veo mucho mejor. Entonces empecé a cuestionarme si hacerme la cirugía o no, ya que acá en Canadá hay muchas clínicas donde hacen esta cirugía, es muy común que las personas se hagan esta cirugía y bueno, empecé a investigar. Pero si te pones a investigar en internet, vas a encontrar un montón de videos de experiencias distintas de cada persona, de cómo les fue, de qué problema tenían, de los problemas que tienen después de la operación, de los problemas durante la operación, de cuán dolorosa fue la operación, de si se adaptan, si no se adaptan. Uno de los videos que estuve viendo recientemente, o no recientemente, hace un tiempo atrás, desde que empecé a investigar, es un video de este youtuber que yo lo sigo muchísimo, se llama Planeta Juan, donde él cuenta en detalle toda su experiencia de la cirugía y post cirugía. Después hace un segundo video donde también te explica cómo se siente después de haberse operado unos 3-6 meses después. Y él comenta que le va muy bien, que fue la mejor decisión que tomó en su vida, aunque durante el video de la operación manifiesta que fue doloroso, que se sentía incomodísimo, que no sabía qué hacer, que dudaba en ese momento después de operarse y a la misma vez se asustó un poco el día de la operación cuando leyó el formulario de consentimiento donde le dicen los riesgos que puede tener la cirugía y los efectos secundarios post-operación que puede tener una persona que se opere, el tema del ojo seco, el tema de que a veces las luces de noche hacen un poco de destellos dependiendo de cómo haya quedado tu cirugía, que se ve como un halo alrededor de algunos objetos iluminados, cosas así que pueden ser efectos secundarios después de la operación. Vi muchísimos videos y a todo el mundo que hace los videos los hace porque en algún momento algo no les va bien con la cirugía. Muchas de las personas que hacen los videos lo hacen reciente después de haberse operado. Unos 3 meses, unos 6 meses, máximo un año. Pero no vi ningún video de personas que hayan hecho la cirugía y que te cuenten su experiencia después de 5 años. ¿Ya? Una de las cosas que me hizo completamente decidirme a que no me voy a operar es que con antelación, en el video de Juan recibe el formulario de consentimiento para firmarlo el día que está en la cirugía, que ya había pagado la cirugía, y entonces le dan el formulario para que él firme y listo, vaya para el salón de operaciones y se opere. Yo creo que eso, él mismo comenta en el video, que si le hubieran dado ese formulario antes, quizás no se hubiese operado. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. 5 días antes de la cirugía, me envían el formulario para que yo lo revise, y bueno, y sea rápido el tema de la firma el día que yo vaya a la cirugía. Y definitivamente al leer el formulario, pues desistí de la operación. En primer lugar, los efectos secundarios que puedes tener son un montón. Y lo otro que me hizo muchísimo dudar es que el día que vas a hacerte los exámenes y ver si eres un buen candidato para la cirugía, te cuentan las maravillas de la cirugía. ¿Ya? Pero no te cuentan después la letrita pequeña que viene en el formulario de consentimiento donde la clínica no se responsabiliza si algo no va bien. ¿Ya? La clínica no se responsabiliza incluso si el médico comete un error en el procedimiento de la cirugía. O sea que tú ya vas de antemano firmando que si la cirugía sale bien, estás de acuerdo, y si la cirugía sale mal, estás de acuerdo, y si cometen un error, estás de acuerdo. Y si al final tienes efectos secundarios mayores o menores, dependiendo de ciertas características de tu ojo, de tu salud, etc., puede ser que los efectos sean mayores o menores. Pero el detalle de si te recomiendan que te hagas la cirugía, si por qué deberías hacértela, por qué no, no es tan personalizado y definitivamente esto es un servicio caro, es un servicio que es un negocio y les conviene venderte la cirugía para operarte. Es como todo funciona acá en el capitalismo, ¿no? Te crean una necesidad
y con la necesidad te venden un servicio, un producto. Entonces, definitivamente te voy a explicar en detalles lo que dice este consentimiento y de todo lo que no se responsabilizan y cuáles pueden ser los efectos secundarios. Y definitivamente eso fue lo que me hizo desistir de operarme. A ver, primero te voy a explicar en qué consiste la cirugía. Hay muchos videos en internet que lo explican a detalle, que lo explican técnicamente. Yo voy a hacer lo más simple posible para que tú lo entiendas con un ejemplo sencillo. Hay tres tipos de cirugía. Una cirugía que se llama PRK, que es queratectomía fotorrefractiva, que esta básicamente lo que hacen... Imaginemos que este es tu ojo. En la cirugía PRK le echan una sustancia a tu ojo que hacen que la corteza de la córnea disminuya, se desgaste y quede así, de esta manera. Ya no va a quedar en forma de circunferencia o esférica, se desgasta un poco y ahí entra un láser, ya que con unos instrumentos que tienen, hacen el proceso de eliminar la parte que impide que la luz se refracte correctamente. ¿Ya? Entonces como que rebajan un poquito para que la incidencia de la luz refracte correctamente y tú puedas ver adecuadamente. ¿Ya? Esa es la cirugía PRK. La gran diferencia de la PRK es que te rebajan la superficie de la córnea con una sustancia, ¿ya? Y lo dejan así. Entonces tu ojo tiene un pedacito de la córnea que le va a faltar, pasa un poco de tiempo en lo que se regenera, pero es muy doloroso, ¿ya? Todas las personas que se hacen este tipo de cirugía PRK cuentan que la recuperación es muy dolorosa porque al tu ojo faltarle un pedacito de la córnea, esto hace que cualquier roce del párpado en tu ojo o a la vez que pestañeas o cualquier cosa que mueves el ojo, durante el inicio de la recuperación, que puede tardar varias semanas, es muy doloroso. Es muy doloroso. ¿Ya? Esta es la cirugía más barata actualmente acá en Canadá. Aproximadamente la cotización que me dieron fue de $2,000 y tantos dólares. La segunda cirugía se llama cirugía LASIK con microqueratomía. Esta básicamente, como te contaba aquí, en vez de con una sustancia eliminar la superficie de la córnea que necesitan para poder hacer el procedimiento con láser, lo que hacen es que utilizan una cuchilla, ¿ya? Básicamente es un instrumento que tiene una cuchilla. Esta cuchilla hace un corte en tu ojo, quitando igual la misma superficie de la córnea que necesitan para poder hacer el procedimiento con láser, pero básicamente voy a usar un pomo de pimienta, donde lo que te hacen es levantarte un pedacito de la córnea, así. Aquí hacen el procedimiento con láser y luego después ponen la córnea otra vez y ella supuestamente cicatriza. Va cicatrizando en menor tiempo que como cicatriza o se regenera el tejido con la cirugía PRK. ¿Ya? Esta es mucho menos dolorosa porque tienes casi toda la superficie de tu ojo intacta, lo único que es una pequeña cicatriz alrededor de donde se hizo el corte. ¿Ya? Esta cirugía costaba un promedio de $4,000 y tantos dólares. Y la última cirugía es la que se conoce como All LASIK, o que todo lo van a hacer con láser, que es básicamente lo mismo que la anterior, pero el procedimiento de cortar, en vez de ser con un instrumento que tiene una cuchilla, esto lo hace un instrumento con láser. ¿Ya? El médico no manipula la cuchilla, sino que el láser solito hace el corte aquí alrededor. Dice que es un corte mucho más preciso porque es un láser, es más pequeño el corte donde se va a cicatrizar después, y básicamente hacen lo mismo. Levantan esto, que es la partecita de la córnea del ojo, hacen con láser la corrección que tienen que hacer y luego vuelven y ponen esto en su lugar y listo. Estos dos procedimientos suelen ser bastante rápidos. El del PRK suele tomar un poquito más de tiempo la cirugía, pero es un tema de una media hora. ¿Ya? Estos del LASIK demoran alrededor de 10-15 minutos en cada ojo. Entonces no es mucho. Este último costaba alrededor de $5,000 dólares. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos procedimientos? El PRK, a pesar de que es el más doloroso para la recuperación, supuestamente, como el tejido de tu ojo
se va cicatrizando solo y se va regenerando solo el pedazo que te cortaron y te quitaron, supuestamente el ojo se regenera muy rápido. Tiene unas células que se regeneran de manera muy rápida y tu ojo va a quedar va a volver a ser el mismo que era antes, ¿ya? En cuanto a el tejido que se va a generar, van a ser, no va a haber tejido cicatrizante porque es autogenerado de nuevo todo, ¿ya? Y supuestamente con esta cirugía hay muchos efectos adversos que no vas a tener, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ojo seco y con esta cirugía no impacta en la resequedad de tu ojo, ¿ya? Porque automáticamente es un tejido tuyo propio que se autorregenera y tu ojo va a quedar como siempre estuvo. El tema de que ves destellos de luces en algún momento, que con esta cirugía tampoco lo vas a tener, ¿ya? Pero eso no significa que no tengas que volver a usar lente de nuevo, ¿ya? Hay una probabilidad de que incluso tengas que usar lentes para visión de cerca. Tú te puedes operar hoy y en 2 años a lo mejor ya tienes que usar lentes, ¿ya? Lo mismo pasa con los otros 2 tipos de procedimientos. Nadie te garantiza de que tú no tengas que volver a usar lentes a corto plazo o a largo plazo. Entonces, además de esto, los otros 2 procedimientos sí tienen ciertos impactos negativos, a pesar de que es una cirugía mucho más rápida porque es todo con láser. La recuperación es más rápida porque no es tan dolorosa, porque solo es la cicatrización de la córnea donde se hizo el corte y no tiene que autorregenerarse todo completo. Entonces tu córnea como que está ahí, no es tan dolorosa, toma poco tiempo, menos de 1 semana en que ya cicatrice, pero te va a quedar una cicatriz muy pequeña, pero es una cicatriz. El tejido cuando cicatriza ya no tiene la misma contextura que como estaba antes, porque existe una cicatriz. Entonces, tu córnea y tu cristalino, cuando reflejen la luz, hay muchas probabilidades de que en ciertos momentos, una de cerca, posiblemente tengas que usar lente en determinado periodo de tiempo. Y a la vez, las luces te pueden molestar, puedes ver distorsión en las imágenes y en las cosas producto a la incidencia de la luz y la cicatriz que tienes. Hay personas que cuentan que incluso cuando están conduciendo de noche las luces les molestan mucho y tienen que incluso inclinar la cabeza hacia atrás para evitar ver como están viendo y poder ver desde otro ángulo y entonces ahí la luz no le molesta. Pero he visto casos en internet de personas que cuentan cómo ven y es una distorsión completa de las luces de los autos, de los semáforos, de cualquier luz de noche, de si estás en la computadora a veces los colores destellan un poco y no ves perfecto. Además de esto, lo que sí definitivamente me hizo arrepentirme y cancelar la cita de la operación es que los doctores, en este consentimiento que les muestro, se desentienden completamente de cualquier responsabilidad, ¿ya? Si algo por error del doctor sale mal en la operación, es un error humano y tú estabas consciente de que eso podía pasar. Entonces, listo. O sea, no es el extremo de que puedas perder el ojo, pero nada, igual, si pierdes el ojo, tú eres consciente de que esta cirugía tenía los riesgos de que podías perder el ojo. ¿Ya? No es tan así, no es tan exagerado, pero cualquier cosita que pase, tú eres consciente y listo, no pasa nada. Tú autorizaste a hacer este procedimiento sabiendo los riesgos de que eso podía pasar. ¿Ya? Lo otro que te garantizan es que incluso en 2 años puede que tengas que utilizar lente otra vez. Lo otro que te dicen es que de cerca puede que tengas que utilizar lente otra vez. Entonces, si te vas a hacer una operación con la idea de no querer utilizar lente, con la idea de tener una visión corregida, donde ya tú puedas ver como veías cuando eras joven, cuando eras niño, pero si al final no es así, y al final tiene todas estas contraindicaciones, y al final no hay garantía de que ya sea por error, o ya sea por cualquier cosa, no queda bien la cirugía,
O sea, si tú me estás vendiendo un servicio y un producto donde no me garantizas la calidad del servicio y del producto y no te haces responsable de cualquier error en el procedimiento, o sea, la verdad que me sentí que lo que estoy comprando no vale la pena. Por otro lado, en mi caso, yo tengo solamente menos 0,75. No es mucho. Para el tipo de actividad que yo hago, nada me lo impide hacerlo con lentes. No sé, yo no soy piloto, yo no soy, no sé, deportista de alto rendimiento que juego fútbol americano, que hay que estar en contacto y chocando y haciendo actividades físicas constantemente, que me lo impida hacer con lente o que sea más incómodo hacerlo con lente. Y lo otro es que yo prácticamente trabajo todo el día en la computadora. Mi temor también es que el esfuerzo visual de estar todo el tiempo en la computadora, la operación o la corrección que me haga con la operación, pues no me dure y mi ojo vuelva a continuar el envejecimiento o el deterioro paulatino por el esfuerzo que estoy haciendo en la computadora y dentro de poco tenga que volver a usar lentes o tenga que volverme a operar. Y no estamos hablando de $200, estamos hablando de $4.000 o $5.000, de los cuales el seguro te cubre una parte, pero acá en Canadá ese tipo de temas que son más bien estéticos o no son cosas básicas, el seguro no te cubre el 100%. Y más allá de que el seguro te cubra o no te cubra, son tus ojos. O sea, si algo sale mal con tus ojos, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, como te digo, ahora mismo yo uso lentes y no es que a mí me incomoda muchísimo usar lentes. No es que yo con los lentes ya no puedo vivir. O sea, ya 10 años usando lentes ya me he acostumbrado. Y definitivamente veo mucho mejor con lente que sin lente. Entonces, no creo que para mí vale la pena, hacer esa inversión y los riesgos que conlleva o los efectos secundarios que conlleva este tipo de tratamiento. Y también que no hay una garantía de que pueda ser satisfactorio, de que no pueda ser satisfactorio, de que los médicos y la clínica se desentienden de cualquier error, de cualquier problema. O sea, es poner tu confianza en personas que tú no conoces y que de antemano te están diciendo que si algo sale mal, pues es tu problema, porque te lo dije, que algo podía salir mal y tú aceptaste los términos y condiciones de cómo podía ser el procedimiento. Básicamente eso es lo que te quería contar en el video de hoy. Cómo me arrepentí de querer operarme la miopía con este procedimiento de LASIK. Espero no hacerte cambiar de idea en cuanto a operarte o no operarte. Yo creo que es una decisión muy personal de cada quien. Yo creo que hay mucha información en internet, incluido este video, pero hay muchos otros donde sí les ha ido bien, otros no les ha ido tan bien. Y yo espero que al final tú saques tus propias conclusiones y decidas qué es lo más conveniente para ti. En mi caso, desistí, no me voy a operar, me voy a quedar con mis lentes. Déjamelo en los comentarios si te ha gustado el video y qué me aconsejas. Si crees que sí debería operarme, si crees que no debería operarme, ¿qué harías tú en mi caso? Acuérdate que esto es Qué volada seré. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chaolín, nos fuimos.